Y nos vamos ya con el amigo José Manuel Hernández. Cada viernes nos habla de plagas. La semana pasada fueron las hormigas fantasmas. Interesantísimo, sobre todo esa organización tan perfecta que tienen las hormigas, ¿eh? Es increíble. Yo las comparo siempre con los romanos. Los romanos eran una civilización pues muy estructurada en ese sentido. ¿Y de qué irá la cosa hoy? Nos los desvela ya. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, al pie del cañón, como siempre. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, el último día acabamos, pasa que tú no tienes mucha memoria, pero vamos, que acabamos... Qué bien qué bien me vas conociendo ya, ¿eh? Sí. Hablamos, bueno, de retomar. Hoy vamos a digamos, avanzar un poquito más. O sea, yo siempre digo que la mejor forma, cuando quieres, necesitas conocer muy bien a tu enemigo para poder vencerlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más, vamos a dar hablar un poquito más en profundidad de las cucarachas, hoy de la americana, de la cucaracha grande. Porque hay diferencias de tratamientos, de eliminar plagas y demás, ¿no? Sí. La cucaracha americana es la cucaracha grande. Sí, la que nosotros conocemos aquí, la típica de alcantarillado, la que vemos sobre todo en las zonas costeras, bueno, hablando del Valle de la Orotava, en la zona de Puerto de la Cruz, es decir, la típica cucaracha de alcantarilla que solemos ver en verano caminando, saliendo de los jardines y caminando por muros pegados al mar, ¿no? A las zonas costeras, sí. Bueno, pues lo de hoy no va a ser tanto orientado a lo que es las técnicas de tratamiento, ¿vale? Porque las técnicas normalmente, las estrategias para combatir a las plagas siempre, o sea, se usan como herramienta. Hay que conocer muy bien al enemigo, es decir, hay que saber cómo vive, cómo se reproduce, de qué se alimenta, para lograr estrategias de control que sean válidas, ¿no? Entonces, hoy vamos a profundizar un poco en lo que es la cucaracha en sí, ¿sabes? Cuáles son sus características y aportar información, una clase un poquito más avanzada de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Vale. Ya me están empezando a picar el cuerpo, pero... Bueno, vamos a hablar de algunas cosas, a lo mejor que van a dar un poquito de asco, pero bueno, es la realidad, ¿vale? Es la pura realidad. Bueno, como bien acabas de decir, hablamos de la americana, ¿vale? Mucha gente, la mayor parte de la gente piensa que por ese nombre es originaria de América y nada que ver. La cucaracha americana, la perivalenta americana, es de origen africano, ¿vale? Su origen es del África tropical. Lo que pasa es que la primera vez que se identificó es una plaga que ya acompaña al hombre desde prácticamente desde que hay medios de transporte, y se extendió fácilmente por todo el mundo, pero vamos, se sabe en este caso que es africana, pero se identificó en América por primera vez y por eso le pusieron el apellido de americana, pero nada que ver, es de origen africano, ¿vale? Ya hemos hablado de que tiene ese tono rojizo, marrón claro, incluso tonos rojizos, que puede llegar hasta los 4 centímetros, ¿vale? Alguna vez hemos hablado de machos y hembras, de que, bueno, sí presenta lo que se llama el dimorfismo sexual. Ese término hace referencia a cuando hembras y machos de una especie tienen diferencias morfológicas, es decir, su cuerpo es distinto. En el caso de la americana, de la cucaracha grande, esto ocurre, pero es muy sutil, es decir, no son diferencias muy grandes, ¿vale? Normalmente la hembra suele ser un poquito más grande que el macho. El abdomen, la parte trasera, ¿vale? Hablando en plata, a lo mejor usando un lenguaje un poco vulgar, lo que es el culo, ¿no? La parte trasera de la cucaracha, el abdomen, en las hembras es más resistente, es decir, es mayor, o sea, más resistente y un poco y de mayor tamaño, más ovalado, digámoslo así, más grueso, ¿vale? Lo cual es normal porque, bueno, el objetivo en las hembras es el desarrollar las otecas. Los machos tienen el abdomen un poquito más delgado, ¿vale? Es más estilizado, digamos que la cucaracha es un poquito más estilizada y las alas son un poquito mayores,
¿vale? Ahora ya todo, cuando veamos una cucaracha grande adulta, sabremos diferenciar una hembra de un macho sin problema, ¿vale? El macho va a tener el ala, digamos que las alas, cuando las tiene plegadas, sobrepasa un poquito, 2-3 milímetros, un poquito. ¿Pero para qué tienen esas cucarachas si no vuelan alas? Realmente no es que no vuelen, volar como usar el vuelo como desplazamiento no, pero sí que se pueden, normalmente lo usan para elevar. Planear. Se usa para planear, es decir, son estrategias normalmente de defensa. Es un medio que utilizan para, en el caso de que sea necesario, poder desplazarse rápidamente y huir. Básicamente es por eso, ¿vale? Pero vamos, que no usan las alas para moverse normalmente, simplemente para planear. En los machos, esas alas son un poquito mayores, y en el caso de la hembra, el ala no llega al final del abdomen, es un poquito más corto. Entonces, cuando veamos una cucaracha ya sabremos diferenciar un macho de una hembra sin mucho problema, ¿vale? Sí, en algunas ocasiones hemos hablado del tiempo, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a vivir una cucaracha, ¿no? Ya hemos comentado, pero bueno, lo repetimos porque es importante, que una cucaracha puede llegar normalmente, la media suele estar en torno al año, 12, 13, 14 meses, ¿vale? Incluso al año y medio, y en algunos casos muy especiales puede llegar a 2, pero lo normal está entre el año y el año y medio de vida. Y en la cucaracha grande, la hembra tiene una esperanza de vida mayor que la del macho, ¿vale? Aquí las hembras también viven un poquito más que los machos, ¿vale? ¿Y cuánto puede ser la duración? Bueno, a lo mejor un 10-15% más de media. Pero en total, ¿cuánto puede vivir una cucaracha entonces? Lo normal es que esté entre los 14 y los 18 meses, es decir... ¿Tanto tiempo? Sí, algunas pueden llegar en algunas circunstancias especiales. Pero y eso sigue creciendo y creciendo. No, cuando llegan al estadio adulto, que estamos hablando de esos 4 centímetros aproximados, ¿vale? Normalmente eso suele ocurrir cuando su vida ha transcurrido un 75% aproximadamente. Es decir, que si digamos una cucaracha que a los 12 meses se muere, pues digamos que en estadio adulto son sus últimos 3 meses de vida. ¿Me explico? Ya. Por ahí está la cosa. Bueno, les encanta, ya eso sí lo hemos comentado, que les encanta la humedad, ¿vale? Odian el agua, pero les encanta la humedad, por eso lo típico, cuando las vemos en un alcantarillado, siempre las vemos en la parte alta, ¿vale? Pegadas a las partes altas, no están en el agua porque no nadan bien y pueden morir, pero les encantan las zonas con humedad, con una temperatura elevada, normalmente por encima de 28, 29 grados, 30, 32, son temperaturas geniales para ellas, y no toleran muy bien el frío, ¿vale? Muchas veces, por eso en invierno, por ejemplo, que alguna vez pasa, la hemos hallado a una temperatura aquí, bueno, aquí tampoco es que haya un invierno muy fuerte, pero vamos, con 15, 16, 17 grados, en cuestión de horas se mueren, ¿vale? No toleran mucho el frío. Y de esto también hemos hablado, son fotofóbicas, ¿vale? Odian la luz, por eso cuando... Pero ¿y si odian la luz, cómo ven en la oscuridad o cómo ven de noche o donde no hay luz? ¿Cómo pueden vivir para tienen otros moverse? Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos de luz, siempre nosotros tenemos tendencia natural a referirnos al espectro visible, ¿no? O sea, lo que se llama la luz visible. Hay otros rangos de frecuencia que nosotros no vemos, o sea, no somos capaces de ver, como son los infrarrojos, los ultravioletas, ¿vale? Que hay determinados organismos que sí pueden detectar, ¿vale? Además que en este caso las cucarachas utilizan otros medios tienen otros sentidos como el del tacto extremadamente desarrollado, ¿vale? O el olfato, a través con las antenas y los órganos olfativos, pueden desplazarse, digamos, se pueden hacer una idea perfecta del entorno y desplazarse por él, aunque no haya luz visible, ¿vale? Eso también, eso les ayuda, además las ayuda a mantenerse totalmente alejadas de depredadores potenciales.
Por eso, bueno, por eso típicamente nos las vamos a encontrar en el alcantarillado, en sótanos, en techos falsos, metidas en grietas, ¿vale? Esos son los motivos. Ya sabemos, hemos hablado de esto también, que es ovípara, perdón. Es decir, que ponen huevos. Recuerda que, bueno, huevos... El huevo, la oteca. La oteca, que es el término correcto, que es conjunto de... como la traducción literal sería grupo de huevos o conjunto de huevos, ¿no? Que en este caso, en condiciones, una hembra, por ejemplo, ya adulta, en condiciones ideales de temperatura, de humedad, de alimento disponible, tranquilamente puede producir una oteca cada semana. A veces, bueno, la media está entre 15, 20 días, o sea, entre 15 a 20 días, pero tranquilamente, o sea, unas 2 semanas de media, pero tranquilamente, puede, si está a gusto en un sitio y tiene todas sus condiciones, puede llegar incluso a producir una oteca cada semana. Madre mía. Una vez que la produce, la excreta, ¿no? Saca esa oteca y la fija en lugares donde entiende que las ninfas se pueden desarrollar correctamente y eclosionar y tener alimento, y la fija con una especie de pegamento natural que... Sí, porque mira, yo he estado en sitios, y yo porque yo con el tema de las cucarachas y yo, vamos, imagínate, ¿no? Sí. Bueno, pues yo las he encontrado, las otecas, y mucha gente se va a escandalizar y se van a fijar. Y yo digo, ¿cómo llegaron ahí? Y quedan como fijadas y te piensas que es otra cosa. Y no, eso está lleno de cucarachas. En las flores de plástico. Sí, en flores de plástico. Suben por ahí y sueltan la oteca y la dejan ahí. Sí, la fijan, de hecho, pero o sea, la fijan. Y mucha gente no sabe que eso es, vamos, un nido de cucarachas. La mayor parte de la gente no se da cuenta. O sea, no lo conocen, no lo identifican. En las esquinas de muebles, típico, en las tapajuntas de las puertas y la ventana, eso es típico, que te las veas llenas de otecas eclosionadas además. O sea, tú ves los rectangulitos, ves cositas marrones y piensas que puede ser algo de madera y demás, y no, son cucarachas. Sí, efectivamente, restos de otecas. Es terrible, ¿eh? Sí, total. Bueno, continuamos. Hablamos de esa, que es otra que hemos hablado también, la maduración de esas otecas, cuánto pueden tardar, ¿vale? Lo normal es que sea en torno a 1,5 meses, 2 meses, lo que suele tardar en desarrollarse las ninfas, en producirse la eclosión de la ninfa, de las cucarachas pequeñitas, ¿no? Pero vamos, que si el lugar es propicio, de temperatura, humedad, incluso en un mes pueden eclosionar sin ningún tipo de problema, ¿vale? También hemos hablado de ello, el crecimiento, las cucarachas crecen, tienen un crecimiento en 3 fases: huevo, ninfa y adulto. Es lo que se llama, o sea, en el crecimiento de los insectos, lo que se llama, o sea, no desarrolla una metamorfosis compleja como tal, como puede ser, por ejemplo, las mariposas, ¿no? Que pasan, todos hemos tenido, bueno, yo lo tuve de pequeño, ahora las generaciones actuales no tanto, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente tener los gusanos de seda, con no sé si tú de pequeño llegaste a tener alguna pequeña colonia de gusanos de seda. Nunca. Bueno, con las hojas de las moreras, los árboles de las moras, recuerdo, bueno, tenían los huevitos, salían la larva, ¿no? Una oruga, el huevo, después salía un gusano en la larva, que es con forma de gusano, de oruga, luego la pupa, que era ese capullito de seda, y luego de ahí emergía la mariposa como tal, ¿no? Esos son insectos que se llaman que sí tienen un crecimiento, sí que tienen una metamorfosis compleja, es decir, hay un cambio radical en cada estadio de crecimiento, ¿no? Hay mensajes. Sí. Dice, hola Dani, sería bueno que un día hablara de los mosquitos pequeñitos de cementerio que están dentro de las casas y que sería bueno para combatirlos, gracias. Nos pone otro, dice, buenos días, yo he visto las cucarachas albinas. Imagínate. Pero hablamos de eso ahora, sí. ¿De las cucarachas albinas? Sí, eso es otra de las... O sea, a mí me han hablado de cucarachas albinas. Me han hablado de cucarachas genéticamente mutadas.
cuando se refieren a las blancas, ¿no? A las cucarachas blancas. Realmente todas las cucarachas pasan en varias ocasiones a lo largo de su vida, yo creo que esto ya lo hemos hablado, por estadios blancos. O sea, el crecimiento de los insectos que tienen ciclos, o sea, que se desarrollan, no tienen metamorfosis compleja, son estadios de ninfa. Para poder crecer, los insectos tienen exoesqueleto, ¿vale? Es decir, su esqueleto es externo. Y para poder crecer, tienen que mudar la piel, tienen que eliminar... Yo lo que nunca he entendido, cómo una cucaracha puede salir por un desagüe. Uy, yo las he visto... Dices tú, Dios mío, pero para intentar salir por un desagüe, imagínate cómo tienen que estar esas tuberías y esas cañerías y cómo se te puede llenar la casa, o qué podemos encontrarnos debajo de nuestras casas y en las paredes. No quiero ni pensarlo, ¿eh? Te sorprendería. Yo que he estado presente cuando se han levantado suelos... No quiero ni pensarlo. Nos dice aquí otro oyente, soy Mateo, dentro de la caja del relé y clixón de los frigoríficos, por el calor que generan, me encuentro cientos de ellas. Suelen ser muy pequeñitas y esas son verdaderamente las que provocan averías. Sí, esa es la alemana, de esa hemos hablado alguna vez. Tocaría hablar un poco más en profundidad de ella, sí, la Blatella germanica. Referente a lo que decías del gusano de seda, nos pone otro oyente, dice, Dani es demasiado joven para los gusanos de seda, es un pequeñín, bueno, no tanto, pero no lo recuerdo, ¿eh? Pero claro, es verdad que las cucarachas van al calor y demás, porque ellas no tienen un sistema como nuestro cuerpo para aclimatarse a la temperatura. Correcto. El sudar, el cuando tiritas y todo eso, es que tu cuerpo se aclimata a una temperatura u otra. Sí, es decir, digamos, esas reacciones, el tiritar, por ejemplo, es una reacción que tiene nuestro organismo a cambios bruscos de temperatura. Vale, bueno, digamos que nuestro organismo funciona correctamente. O sea que una cucaracha, como no se adapta, su cuerpo no es capaz de adaptarse, la temperatura será clave para que puedan desarrollarse más en unos sitios u otros. Totalmente. Por ejemplo, en la Antártida nunca veremos cucarachas, ¿no? No. De hecho, en Alemania, en todos los países nórdicos las verás, pero probablemente en un museo. O sea que esto es producto del calor. Sí, digamos, producto del calor. El calor es una condición, a lo mejor decirlo de otra forma, el calor es una condición necesaria, es decir, si no hay condiciones de temperatura, no puede haber cucarachas, así de simple. Bien, cuando nos dices que una cucaracha puede durar 14 meses y demás, cuando se enfrentan a la plaga, yo es que no quiero ni pensar, cuando se encuentran esa cantidad de cucarachas tan grandes, sí. ¿Cómo acaban ustedes con ellas? Las estrategias de control, si quieres, hablamos porque eso sí es complicado, es complejo, ¿vale? Hay diferentes tipos de estrategias de control y esas estrategias están muy relacionadas con parte de información que todavía no te he dado, que es jugosilla, vale. Y que te voy a dar ahora. Venga, ¿vale? vamos allá. Aclaramos lo de las cucarachas blancas. Vale, perfecto, y después ya vamos a lo siguiente, venga, perfecto. No existen cucarachas blancas. El estadio blanco, cuando ves una cucaracha grande, lo que estamos viendo es una cucaracha que ha mudado su piel anterior, entre comillas piel, ¿vale? Y ahora estamos en esas 24, 48 horas que tarda en secar la nueva piel. Es básicamente eso. O sea, no es una especie rara, no es nada nuevo, vale. No es una mutación. Perfecto. Es más, o sea, es una piel, digamos, una cucaracha desnuda, entre comillas, ¿vale? En ese momento. Vale. Esto es importante y además, de hecho, se usa como base para las estrategias de control. Es típico en muchas especies de cucarachas, sobre todo las que son gregarias, es decir, en las que tienden a formar colonias, que se practique lo que se llama el necrocanibalismo. Necrocanibalismo. O sea, que se comen entre ellas. No se depredan. El canibalismo es cuando te alimentas de individuos de tu misma especie, pero las cucarachas no son caníbales, son necrocaníbales. Eso significa que se alimentan de los insectos. Perdón, que se cortó, de los insectos muertos. Es decir, es muy poco habitual, es una de las cosas, por ejemplo, al principio, cuando yo empezaba con esto... O sea, no vivos, sino muertos. Exacto. Una cucaracha se muere, digamos que esa materia orgánica no se desperdicia. El resto de las compañeras van y se la papean.
hablando un poco en plata. O sea, cuando ¿vale? están vivas no se comen entre ellas, pero si muere una, aprovechan... O sea, que una cucaracha realmente... ¿Cuál es la alimentación de una cucaracha? Realmente, o sea, cualquier cosa, vamos, cualquier tipo de materia, o sea, cualquier tipo de materia orgánica se alimentan. Cualquier cosa que se pueda considerar materia orgánica. O sea, que las cucarachas tienen una especie de dientes, de boca y... ¿no? Para poder... Sí, la mandíbula, más que dientes, son como pinzas, es una estructura, la boca de una cucaracha, o sea, uno la ves al microscopio y es una estructura muy compleja. Vale, pero por ejemplo, piel y eso humana no podrían. No, sí, sin ningún problema. Pero... muerta. Pero muerta, efectivamente. Es decir, digamos que su comida predilecta es materia orgánica en descomposición. Eso es y les da igual que sea humana, que sea una prima hermana cucaracha. Con razón. ¿Sabes que en el cementerio del Puerto de la Cruz, hace unos cuantos años, que mucha gente se quejaba, porque tú veías las lápidas y demás, era una plaga de cucarachas terrible, pero era algo que la gente no podía ir al cementerio? Sí, es típico. Digamos, todos los municipios, cuando definen los protocolos que tienen, los procedimientos de control de plagas, es típico, es habitual que los cementerios sean zonas críticas, ¿vale?, para el control. O sea, que se comen los cadáveres. Sí, o sea, cualquier materia orgánica en descomposición. ¿Vale? Bien, hay preguntas, dice, y también afirmaciones y repugnancia de mucha gente, también te lo tengo que decir. Dice, ¿qué asquito me está dando todo lo relacionado con este tema? Ahora hay una pregunta para ti. Dice, hola, buenos días, me gustaría saber si es verdad que las cucarachas no se deben matar con flis. Dicen que en el proceso de la muerte descargan todos sus huevos antes de morir, puesto que es una muerte lenta. ¿Es cierto? Sí, es habitual como estrategia, o sea, eso es típico, ¿vale? Es otra de las cosas que en mi época de aplicador me resultaba muy llamativo, que que una cucaracha, una hembra, con la oteca en el abdomen, si ya se sentía moribunda, pues, digamos, hacía todo lo posible para... todo lo posible para, antes de morir, emitir la oteca y que esa generación tuviera alguna posibilidad. No siempre ocurre, ¿vale? Para que luego esa oteca emerjan las ninfas, lo normal es que no ocurra, es poco probable, ¿vale? Es poco probable porque cuando hablamos de la americana, ¿vale? Porque normalmente la americana, desde que madura, desde que produce la oteca, la suelta y la deja por ahí para que madure. En el caso de la Bacteria germánica, la chiquita, la chiripita, esa sí que mantiene la oteca en el abdomen hasta, o sea, no es como la grande que la deja en cualquier sitio, sino la mantiene, es casi un parto, es decir, ella emite la oteca cuando detecta que las ninfas ya se han desarrollado y ya están a punto de eclosionar. Es casi un parto, casi un parto. De hecho, alguna vez, 2 o 3 veces en 20 años he llegado a ver lo típico, ¿no? Bueno, pues ves tantas cucarachas que al final ves cosas como esta, ¿no? La oteca, y justo en ese momento emergiendo de la oteca, casi como si fuera un parto. Curioso. Madre mía. Madre mía. El microcanibalismo es un detalle importante, que se usa en muchas estrategias para el control, que eso hablamos otro día, lo recordamos otro día, ¿vale? Bien. Y hay otro comportamiento que es muy importante también, que se llama coprofagia. Coprofagia, que hay muy poca gente que lo conoce, esto ya es de máster casi, pero es algo que practican habitualmente. ¿Sabes lo que es la coprofagia? No. Pero tú me lo vas a explicar perfectamente. Sí. Hay otras especies, incluso mamíferos, que lo practican, ¿vale? Es alimentarse de las heces. Madre mía. Sí. ¿Qué programa nos estás dando, Por eso te digo, este es un poco más avanzado, digamos, pero bueno, esta información es importante y ya no, en otro capítulo, en otro programa hablaremos de estrategias de control que usan este tipo de comportamiento, ¿vale? Y en el caso de la vida de las cucarachas, hablamos de en este caso la americana, la coprofagia es fundamental. ¿Por qué?
O sea, y sobre todo en los primeros estadios de crecimiento. De hecho, cuando emergen de la ooteca, las ninfas, los 2-3 primeros estadios de crecimiento, prácticamente de lo único que se alimentan es de heces de adultas. Dos preguntas importantes antes de concluir hoy. Sí. Una viene de nuestro realizador Juan Diego, ¿por qué las cucarachas no tienen sangre? Que dice que cuando las escachas sale de todo menos sangre. Sí. Y una importante, ya que comen todo el día, están buscando para comer, ¿las cucarachas hacen caca? Sí, claro. ¿Y? No te puedo creer. Sí, claro. ¿Que las cucarachas hacen caca? Sí, las heces de las cucarachas, de hecho, es habitual, tienen tienen forma, o sea, si la miras bien, como pequeños cilindros, ¿vale? Como si fueran pequeños. De hecho, ¿has visto alguna vez la caca de un ratón? Sí, claro, ¿no? Pues las de una cucaracha, en tamaño, es prácticamente idéntica. De hecho, te sorprendería la cantidad de veces que muchos clientes, incluso algún aplicador, algún trabajador, ¿no?, del sector, que no conoce muy bien las diferencias, confunde una caca de cucaracha con una caca de ratón. O sea que en su proporción es bastante grande la caca de la cucaracha. Es enorme, sí, efectivamente, es enorme. Claro, si está todo el día comiendo. Y hablando, bueno, para terminar con lo de la coprofagia, las ninfas se alimentan de esas heces, ¿por qué? O sea, muchas veces, como nosotros, los insectos tienen, digamos, en su tracto digestivo un montón de microorganismos, bacterias, que ayudan a digerir ese alimento, ¿vale? ¿Y sangre tienen? No. ¿No tienen sangre? No. Sangre, o sea, entendiendo la sangre como lo nuestro, no. Evidentemente tendrán otra cosa similar. Tienen un sistema circulatorio, ¿vale?, como cualquier organismo vivo, pero nada que ver con vale, hay una cucaracha hembra y una cucaracha macho. Sí. Y para procrear, ¿cómo hacen? ¿La cucaracha macho tiene una especie de pene, garfio, algo que se sube sobre la otra? Que debe ser bastante complicado por la forma que tienen. No, que va, bastante simple. ¿Se suben? No, ¿Se sube uno? Bien. Sí, o sea, digamos, el macho tiene una especie de pene, entre comillas, su órgano reproductor en el abdomen de la hembra, y ahí se produce la cópula. Vale, de hecho suelen quedarse adheridas, no una encima de la otra, que en el momento de la cópula, o sea, en el momento de la penetración sí puede estar una encima de otra, pero luego el tiempo que se mantienen unidas, que suele ser, no es poco, ¿vale?, varios minutos incluso, quedan, digamos, unidas de culo, digámoslo así, no encima de la otra, sino una al lado de la otra y unidas por la parte trasera, por el final del abdomen, sí. O sea, que pueden estar así varios minutos. Sí, yo eso lo he visto muchísimas veces. Pues sí. Te digo una cosa. Dime. Si uno saca una media, entre lo que dura una cucaracha, que son 18 meses, la vida de un hombre, que pueden ser, hoy en día la esperanza de vida son 78 años, 80 y pico, ¿no? Sí, más o menos en el primer mundo. Quiere decir que la cucaracha macho nos gana por goleada. Totalmente, sí. pero por goleada, ¿eh? Increíble. Sí. ¡Qué fenómeno! Bueno, pues hemos llegado al final. Me ha parecido interesantísimo el tema de hoy, ¿eh? Sí, a mí es que las cucarachas me apasionan, José Manuel, y a la gente también. Produce esa relación amor-odio, ¿eh? Sí, total. Bueno, pues todo, digamos, estas conversaciones o estos momentos que tenemos nosotros están orientados a que a la gente deje de odiarla, porque al final para entenderla, porque al final te das cuenta que pensamos en las cucarachas que son mucho más inteligentes de lo que son, pero realmente son muy básicas. Sí, o sea, las estrategias son, o sea, al final es, lo de las cucarachas es ABCD, o sea, son 4 normas básicas. O sea, desde un punto de vista de especies, o sea, sus estrategias, la estrategia que han ido desarrollando durante siglos, o sea, durante miles de años de evolución, o sea, si uno las compara con la del hombre, nos dan 1000 vueltas. O sea, literalmente, o sea, yo siempre tengo que no sé si te lo he contado alguna vez, o sea, uno de esos razonamientos de cuando uno está en soledad, ¿no? O sea, cómo el humano, o sea, la cantidad, porque a día de hoy los laboratorios, los laboratorios farmacéuticos que ahora mismo están de moda, ¿no?, con el tema de la pandemia, o sea, mueven una cantidad de miles, de cientos, de billones de dólares o de euros al año, que es una cosa increíble.
¿vale? Las estrategias de investigación, de desarrollo, es decir, el ser humano, o sea, dedica una cantidad de recursos gigantescos para el control de plagas, ¿vale? Y a día de hoy no hemos logrado erradicar ninguna. Es verdad. ¿Vale? Y ellas lo único que hacen es vivir, o sea, realmente la plaga en ningún momento, bueno, me voy a poner a luchar contra el humano, no, ellas lo único que hacen es sobrevivir, ¿vale? O sea, y tú imagínate lo que hacemos nosotros para luchar contra ellas. Y yo lo digo y lo repito y lo repetiré 1000 veces. El día que las plagas se pongan de acuerdo para luchar contra el hombre, no duramos ni 24 horas. Yo no sé cómo no han hecho una película de eso. No duramos ni es verdad, nos superan en número. Sí, en número, en estrategia, en capacidades, o sea, nada que ver. El día que se pusiera, o sea, ni siquiera todas las especies de plagas, sí que se pusieran una o dos plagas de acuerdo, ¿ya? A nivel estratégico contra nosotros, a luchar de verdad contra nosotros, no duramos 24 horas. Nos dice aquí Fran, muy buen fin de semana a todos, la mejor radio de Tenerife, lo firma Fran Gutiérrez. Muchas gracias, Fran. Pues hoy hemos informado un poquito más de la cucaracha americana, que es la cucaracha grande. Efectivamente, sí. Y además la encontramos, aquí en el norte encontramos mucho de esas, ¿verdad? De la cucaracha americana. Realmente en las islas no las encontramos en cualquier lado, pero las zonas costeras mucho más. O sea que cuando nosotros estamos durmiendo, estamos en la cama, vamos a la cocina y demás, ellas están ahí. Sí. Siempre... Y si no las vemos, están detrás de un muro, debajo de nuestra casa, por el techo, pero siempre van a estar a nuestro alrededor. Convivimos con ellas, sí, efectivamente, sí. Ellas han aprendido a ocultarse y a vivir a pesar de nosotros, ¿no? Pero por mucho esfuerzo que tengamos, ellas van a seguir siendo resistentes. Totalmente. Siempre van a lograr alguna estrategia. La vida, o sea, yo siempre uso esta frase, la vida siempre se abre camino. Y en el caso de la cucaracha o en el caso de las plagas, o sea, muchísimo más. Tienen unas capacidades enormes para sobreponerse a prácticamente cualquier cosa. Pues vamos a ver de qué me hablas la próxima semana, porque, vamos, superar este tema de hoy va a ser difícil, ¿eh? Bueno, siempre se puede hablar un poco más, ya te lo hemos dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces de cucarachas y fíjate que cada vez hablamos y profundizamos un pelín más cada vez y todavía hay mucha tela en este tema. Me dice aquí un oyente, dice, gracias Dani por hacérmelo tan gráfico y real para poder dormir esta noche. Pues nada, volvemos el próximo viernes, feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo. Adiós. Chao.